Buenas noches para todos. Instagram avisando a nuestros seguidores. Buenas noches, Adriana. Buenas noches a todos los que se están conectando. Marcos, bienvenido. Hola, March. Bienvenidos a todos. Hola, Teresa. Buenas noches. Hola, Diego. A todos y a cada uno de los que se conectan. Bienvenidos a este en vivo del día de hoy. ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, este en vivo viene hoy a abordar esta pregunta. Esperamos filosofar sin interrupciones de internet. Espero que no lo va a ver. Hola Gladys, bienvenida. Hoy los filósofos fueron mis encuestados. Las personas a las que amablemente le pedí me diesen su opinión de para qué sirve la filosofía. Porque como decía en el video que grabé esta tarde, invitándolos a todos ustedes para esta cita, pues fue algo que vino ayer al despertar. Mi primer pensamiento, ¿para qué sirve la filosofía? Yo dije, este es un llamado a que yo haga la pregunta en un en vivo e invite a reflexionar sobre lo que es, para qué sirve el filosofar para nuestra vida, para encontrar algo que necesitamos y que a veces pudiéramos no sentir, no necesitar, no esperar, no saber y a veces hasta no tener interés en saberlo. Así que hoy no va de citar filósofos, se citarán algunos filósofos, porque los filósofos están aquí conmigo, acompañándome esta noche. Y se han preguntado ustedes, a los que no hicieron las encuestas porque no se lo consulté, ¿qué es? ¿Para qué sirve filosofar? La filosofía es eterna. Para mí es parte de la eternidad. Desde que el hombre fue criado, no importa bajo cuáles circunstancias o cuáles creencias ustedes crean que el hombre fue creado, lo cierto es que el ser humano, producto de un proceso evolutivo, llegó a ser lo que hoy es y seguirá en un proceso de desarrollo. Ojalá que para su bienestar y no para su malestar. Es decir, para sentirse cada día más ciego, más oprimido, más coartado en lo que significa el manejo de la libertad, que es lo primigenio en el ser humano. Nacimos para ser libres y es por esto que la filosofía, ¿para qué sirve la filosofía? Nos da una respuesta, o creo yo, no solo una, infinita respuesta, que inclusive se traducen en posteriores preguntas, porque las respuestas son interminables, son inagotables. Gracias, Soleil, por haber aceptado mi invitación. Por aquí tengo un comentario de Teresa que dice, yo pensé esta tarde cuando vi el video, me dije, desde el despertar estamos filosofando, es mi tertulia ante el amanecer con el Maestro Jesús. Bueno, sí, y tú lo encuentras en esa meditación que haces con el Maestro Jesús. Otros lo encontrarán en
asomarse por su ventana y ver el sol resplandeciente o la lluvia que recibe para limpiar el día, quizás, de malos presagios que pueda traer. En fin, cada quien se hará una pregunta sobre, en ese amanecer, qué hay implícito, qué le depara, qué le trae ese nuevo día. Y en ese sentido, la filosofía, o aquellos que nos hemos dedicado a estudiar la filosofía de manera, buenas noches, Saredil, de manera como una disciplina de vida, pues quizás nos sentimos a momentos más angustiados en lugar de serenos. ¿Por qué? Porque nos vivimos preguntando no solo los por qué, sino el para qué. El ser humano, desde que nace, se pregunta, ¿para qué está aquí? ¿Para qué vine a la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se espera de mí que yo haga? ¿Qué espero yo de mí misma? ¿Qué espero de mi entorno? ¿Qué me deparará el destino? ¿Porque habrá un destino? ¿O simplemente el destino lo hago yo día a día en mi trajinar por la vida? Bueno, buenas noches, Saredil, bendiciones para ti también. La filosofía da para todo, para muchos, y para algunos es inútil. Para muchos la filosofía no tiene sentido ni utilidad. Para mí ha sido una gran maestra, una gran maestra. Desde niña, desde que le preguntaba a todo aquel que llegaba a mi casa cuando iba a visitar a mis padres y nos sentábamos alrededor de la visita y empezaban a hablar temas que no entendíamos y hacíamos preguntas tantas que nuestros padres nos decían, muchachos, cállense, dejen hablar al que llega. Y así fue despertándose esa curiosidad. En mi caso, un gran maestro, mi gran profesor de filosofía, Antonio Pérez Esteves, hoy en España, espero que vivo todavía, quien me enamoró de la filosofía, quien me hizo que fuera la gran amada de mi vida y que después, quizás, de una pequeña traición de haberla abandonado por haber querido irrumpir otros caminos, pues resulta que me di cuenta que en esos caminos también hay filosofía, porque en todo está la filosofía, porque la filosofía sirve para todo, para inclusive pensar cuando abro la nevera, ¿qué hay allí? ¿Por qué eso está allí? ¿Para qué eso está allí? ¿Solo para alimentarme o para otros beneficios? ¿O simplemente es un desperdicio que no tiene sentido? Sirve para revisar la basurita que meto en la alfombra porque no quiero pensar en ella, porque no quiero escudriñar en esa basura a ver cuánto de lo que no quiero ver en mí está allí debajo. Pues la filosofía es la gran aurora de la vida, es el gran amanecer del ser humano, es el despertar, es la ensoñación, es la poesía, es la vida, es el ser en acción, el ser que busca encontrar en cada día de su vida algo por el cual decir valió la pena el día. Dice Teresa, esta reflexión diaria y las interrogantes están expandiéndose en la humanidad. Encontrarse con un amigo, una amiga, esos reencuentros se convierten en conversaciones e intercambios filosóficos. Ojalá, Teresa, de verdad que ojalá muchos lo viesen así y no como un perturbador. A veces dicen, ¿y para qué vamos a perder el tiempo filosofando? No, si la vida tiene tantos problemas, que si la política, que si ahora todas las vertientes que se están fraguando alrededor de nuevas creencias, de nuevas tendencias, todo eso está plegado de filosofía allí.
lleno de filosofía, porque en cada una de esas nuevas tendencias, en cada una de esas nuevas visiones, surgen porque la pregunta está presente. La vida es pregunta, pregunta, pregunta y mucho más, mucho más. Así que filosofar es la vitamina que nos permite a través de las preguntas y de preguntarnos de ese por qué. ¿Por qué pensé hoy yo cuando me desperté en hacer un en vivo de filosofía? ¿Por qué yo hoy deseé llamar a alguien en lugar que lo tenía olvidado, en lugar de quedarme tranquilita y que sea el destino el que indique cuándo debo hablar con esa persona? Todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. Y la filosofía ha sido vista como es un poder que se revela ante otro poder. Porque imagínense, por decir las cosas, a veces nos convertimos en seres incómodos, en seres que somos una piedra en el zapato. No sé si se acuerdan de los pitufos, que había un pitufo filósofo y ese se encargaba de buscarle las 5 pies al gato cuando solo tenía 4 y que todo lo enredaba, pero que al final, de en medio de su humildad, iba a buscar al maestro, al sabio, al dueño del pueblo, al dueño de la ciudad de los pitufos, donde de él encontraba también sabiduría. Porque que la sabiduría está en todos y en cada uno de nosotros, a veces escondida, a veces no queremos verla, no queremos darnos cuenta de ese potencial infinito que hay en nuestro ser interior, en esta capacidad, aquí en este cerebro, bendito cerebro que nos dio la vida para pensar. Porque creemos a veces que hay gente que no tiene cerebro y si lo tiene, que no lo use es otra cosa, o que lo use a media, o que le dé miedo a usarlo, también es verdad. También puede ser cierto, porque le da miedo encontrar algunas cosas que les pueden decir, epa, cuidado, mira, ¿por dónde vas? Piensa si es la mejor elección. Piensa si es el camino que necesitas desandar. Piensa si es la poesía que necesitas escribir, si es la forma en que necesitas explicarte. Es decir, tanta variedad de infinitas preguntas que nos llevan a darnos una respuesta y a vivir una vida, ojalá, consona con nuestras propias creencias. Pero por supuesto, la filosofía va más allá de las creencias. Filo, filia, filo, amor, amor, filia, amar, amar. ¿Y qué vamos a amar? ¿Qué queremos amar? ¿A quiénes queremos amar? ¿Qué queremos transmitir cuando decimos somos amantes de? Porque cuando somos amantes de, somos paridores de algo que queremos traslucir, dejar, entregar, comunicar, para que otros puedan pensar y de alguna manera también generar sus propias ideas, encontrar su propio mundo interior, encontrar esos por qué y para qué. Pero no voy a seguir adelante porque para eso quise nutrirme el día de hoy de las preguntas de mis amigos, que no siendo filósofos de profesión, si son filósofos como todo ser humano lo es. Dice Teresa, pienso y luego existo. Hoy día está sucediendo que nos sorprende información del inconsciente al consciente y es lo que dice Carl Jung. Entonces no es cuestión de destino lo que vivimos, no es cuestión de destino. El destino se supone que es parte de algo que está ya preestablecido.
Ahora, como yo no lo sé, mi deber ¿cuál es? Encontrarlo, ir en su búsqueda. Y la búsqueda del destino puede estar dado por innumerables vías. Hay gente que cree que es buscándole la utilidad a las cosas, porque hay cosas que son inútiles. Y cuando pensamos que son inútiles, pues pensamos porque creemos que son inútiles. ¿Cómo podemos hacer de lo inútil algo útil? Es decir, es esa capacidad de hacerse preguntas y repreguntas y preguntarse porque es una constante, porque la verdad es escurridiza, porque la verdad se aleja y cuando la queremos tener cerca más se aleja, pero por eso es lo que nos debe llevar a seguir en pos de ella, en su búsqueda permanente. Así que voy a leer una de las opiniones que me entregaron mis amigos filósofos entre el día de ayer y el día de hoy. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando a este en vivo. Disculpe que no les mencione, pero quiero avanzar en lo que hemos planeado para hoy. Aquellas personas que quieran dar su opinión sobre qué es para ustedes, para qué sirve la filosofía, bienvenidos. Yo las leeré por aquí, por el chat. Así que con todo gusto lo voy a hacer. ¿Ok? Comencemos entonces a revisar las opiniones que nos entregaron hoy nuestros amigos. Y me quito los lentes porque para poder leer bien debo hacerlo así. Entonces, que fueron bastantes. Yo me quedé sorprendida de las respuestas del día de hoy. Bueno, por aquí tenemos una respuesta. Y dice así. Partiendo de lo que etimológicamente filosofía significa, encierra toda la sabiduría, buscar sentido de la existencia, reflexionando, discerniendo, meditando, estudiando la mente, la moral, la conciencia, la ética, el lenguaje y la belleza. Bueno, ¿sí? Amor a la sabiduría. Filo, amor, sofía, sabiduría, saber, indudablemente que sí. Que es un proceso reflexivo, meditativo, un proceso que nos lleva a una introspección de nuestra relación con el mundo. Porque reflexionar pensando solo en mí, sin vincularme en cómo eso que yo reflexiono, eso que yo me pregunto, esas respuestas que yo me doy, solo quedan para mí. Como que no tiene mucho sentido. Sería ser un poco ególatra, narcisista, en lugar de pensar que lo que yo pienso puede servirle a otro, puede servirle de respuesta, de esperanza, de el razonar sobre aspectos que si bien no están intrínsecamente vinculados, pueden despertar nuevas vinculaciones. Así que, sí, etimológicamente, amor al saber. Ahora, ¿para qué amamos el saber? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de amar el saber? Sócrates lo tenía muy claro. Despertar conciencias. Cuando él quiso despertar las conciencias de los jóvenes atenienses, creyeron que no estaba haciendo eso.
que los estaba corrompiendo. Y lo único que hizo era que se preguntasen si sus verdades, si lo que creían que eran sus verdades, eran realmente verdades que trascendían a ellos y a otras personas. Verdades que podían ser colocadas al servicio de la sociedad en la que vivían de esa época. Y lo dijeron, corrupto de menores. Y entonces condenado a beber la cicuta. Así que él se arriesgó a saber que aún no teniendo todas las respuestas y basándose en la mayéustica, lograba que otros comenzaran a pensar en cuán válidas eran esas respuestas, no solo para sí mismo, sino en función de la sociedad ateniense, que en aquel momento creía vivir en una democracia, gobierno del pueblo, pero que de alguna manera no respetó la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La filosofía sirve para ¿qué? Para interpretar también la naturaleza. Heráclito, escribió, no se conoce casi nada de lo que escribió, pero lo único que se conoce de él es que todo está en constante cambio. ¿Y cómo se dio cuenta Heráclito de eso? Simplemente observando la naturaleza. Todo fluía, las hojas se movían, llegaban estaciones y se caían las hojas, en la otra florecían, todo cambiaba, todo cambiaba. Y eso ha servido ¿para qué? Para que muchos filósofos, tantos orientales, que también lo hicieron a su manera, antes que Heráclito, se preguntaran cuál era el sentido de ese cambio, para qué ese cambio. Ahora se habla del cambio como el constante devenir del aquí y el ahora. Ahora estoy diciendo eso, ya no existe, ya fue. Porque todo cambia, todo. Aquí en Chile dicen todo cambia, todo cambia. Bueno, entonces yo tengo mis dudas de que si la vida es un constante cambio, claro que sí. Nos hacemos mayores, los niños aprenden a caminar primero en 4 paticas, después se levantan sobre sus 2 pies, después caminan ayudados por el papá. Todo necesita de un proceso donde vamos descubriendo nuevas cosas. Así que dar verdades como hechas ha sido parte de ¿qué? ¿De qué creen ustedes? Que se han instaurado verdades que se han dado como absolutas y que no tienen discusión alguna. ¿Por qué creen ustedes que eso ha sido posible? Díganmelo. ¿Por qué creen ustedes que eso ha sido posible? Quiero escucharlos. Ahora sí quiero escucharlos. Gracias, Teresa. Sócrates. Sócrates, el partero de palabras. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, de esta primera opinión que me expresaron, me quedo con la reflexión sobre la capacidad que nos permite meditar, reflexionar, discernir y que además estudia la mente, la moral, la conciencia y la ética. Tan importante ha sido el para qué sirve la filosofía, que la filosofía sirve para todo, para la política, para el manejo del poder, para la organización de la sociedad, para el ejercicio de la ciudadanía, para la medicina, para inclusive explicar hoy la cuántica. Para eso también ha servido la filosofía. La filosofía da para
todo. Y dará para todo, aunque no les guste mucho, dará para todo. Y por eso, entonces, voy con la segunda, que dice una persona. Dijo así, ella estaba temerosa de darme su opinión y yo le pedí, por favor, dámelas. No hay que ser filósofo para hablar de filosofía. Y me dice, soy curiosa y eso es algo que siempre lo he atribuido a que pienso que la filosofía es parte de nuestro ser. Yo creo que ella nos prepara para vivir y para morir, nos hace consciente y nos permite entender o clarificar la visión que tenemos del todo, o sea, del universo, del mundo, de las relaciones interpersonales, de lo que nos rodea, más allá de una interpretación, sino más bien de la acción de vivir y comprender esa vida. 100%. De nada sirve la reflexión si no hay acción, si no se ejemplifica con la vida lo que se predica. Si lo que yo aprendo no me sirve para vincularme en mis relaciones de pareja, en mis relaciones con mis hijos, en mis relaciones profesionales, en mis relaciones de cualquier índole, con mis vecinos, con todos. Si yo medito, reflexiono, hablo me sirve para admirar la belleza. ¿Y qué es la belleza? Porque el concepto de belleza también ha evolucionado. Para Platón, la belleza era el bien, la búsqueda del bien supremo. Por eso es que a Helena la raptan y van a Troya los aqueos a buscar la belleza que había sido secuestrada, que había sido secuestrada por París. Y pasan 10 años y allí narrada bellamente por el Homero, el poeta ciego, pero que no necesitaba ver con los ojos estos ojos, sino con los ojos del alma, con los ojos que junto a la mitología, porque también la filosofía comenzó con mitología. Entonces, cómo él a través de esa Ilíada habla de lo que significa la belleza. Lo único que necesitamos es aprender a leer los símbolos que hay detrás de cada una de esas versos de los que nos habla Homero en la Ilíada. Por aquí dice Saredil, porque han transitado de la inspección, experimentación, comprobación que implica racionalidad, sustrato científico. Es algo muy importante, la racionalidad. Dicen que la filosofía es el ejercicio de la razón. Eso fue una premisa que desde su inicio surge y lo explica magistralmente Platón en su mito de la caverna. La búsqueda de la razón. O sea, hacer uso de la razón para encontrar el bien, ese mundo ideal del que él habla, ¿ok? Y que luego, de manera magistral, él plantea en su obra La República y a tantas interrogantes que él desarrolló en El Banquete, cuando habla del amor, inclusive en tantos mitos, porque Platón utilizó el mito para explicar la filosofía. Pareciera que fuera un poco raro, ¿no? Eso de usar el mito para explicar lo que por la razón quiero que otros entiendan. Pero es que para entender los mitos, que están llenos de símbolos, y que fue lo primero que usaron los griegos para entender y comprender el mundo, es la verdadera maestría. Quien es capaz de poder utilizar un mito y darle una explicación real, verdadera, a la vida del ser humano, está haciendo filosofía. Entonces, querida Teresa, creo que tiene que ver con la conexión por allá por internet. Vamos a leer
la opinión de una amiga poeta, al que yo quiero mucho. Y dice así, dice, la filosofía nos sirve para reflexionar, analizar y comprender la esencia de lo que somos. Esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué consideramos que es la esencia del ser humano? Les dejo esa pregunta para ver si me la responden. ¿Qué es la esencia? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Ok? Eso, llevado a un plano personal, puede elevar la conciencia sobre sí mismo. Ah, por aquí ya hay una primera respuesta. Conciencia de sí. Conciencia de sí mismo. Sí, señor. Así que, bien bueno. Creo que este sentido filosófico, ya innato en el hombre, es innato. Es innato. Solo que no les gusta a muchos que el hombre o la mujer o los niños tengan la capacidad de discernir. Y por eso no los enseñan a pensar, no les enseñan a cuestionarse, no les enseñan a descubrir ni su mundo interior ni su mundo interior y cómo pueden de una manera equilibrada lograr relacionarse con ese mundo en el que cohabitan. He allí. Y es por eso que algunos de las personas que me respondieron dijeron, porque el poder es el gran enemigo de la filosofía. Sí, señor. Ok, entonces continuamos. Creo que este sentido filosófico ya innato en el hombre, sobre todo desde que emerge por primera vez el sentido de la duda sobre un tema. La duda, eso es. Una duda conlleva una pregunta. De tanto dudar, Descartes dijo, pienso, luego existo. Lamentablemente, con ese pensamiento mecanicista de Descartes, es el primero que termina matando a Dios, porque se centra en sí mismo. Yo me doy cuenta de que vivo porque pienso. Ah, pero ¿qué hago con ese pensar? ¿Cómo me manejo ante ese pensar? ¿Solo para acá o también para allá? ¿Ok? ¿O cómo lo quiero imponer a los demás? Obviamente, cada quien que cree tener una verdad busca imponerla, lamentablemente, porque eso que le dije, porque el poder quiere hacer ciega la filosofía, quiere a momento aplastar la filosofía y más adelante les explicaré por qué. ¿Ok? Entonces, me dice, sé que esto se queda corto para la madre de muchas disciplinas teóricas. Disciplinas, madre de todas las disciplinas, de todas. Y más allá de la disciplina, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Si no, pregúntenselo y escudriñen y lean a Aristóteles, quien en el siglo III, IV antes de Cristo ya fue un gran científico, física, matemática, biología, química, todo lo estudió, hasta la muerte la estudió, hasta la muerte. Entonces, la madre de toda la ciencia es la filosofía y de toda la disciplina, de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque estudia la psique a través de el conocimiento, es decir, de la
epistemología, que es el conocimiento, es la búsqueda del saber a través del conocimiento que se debe explicar, pero se utiliza para su explicación la hermenéutica, que adquirió formalidad en el siglo XIX, y es la forma en cómo esas preguntas que nos hacemos somos capaces de interpretarla, y no interpretarla desde el mueble de mi casa o solamente abriendo la nevera, es interpretarla en todo un conjunto de variables que intervienen en la sociedad, en el momento en el que yo vivo. Y inclusive, no solo de todas las variables que están presentes en esa sociedad en ese momento, de cualquier índole, sino del contexto en el que vive quien interpreta esa verdad. Nosotros no podemos entender la filosofía del lenguaje que promueve Ludwig Wittgenstein, ¿verdad? Si no entendemos por la hermenéutica, la interpretamos tomando como base la vida de Wittgenstein, cómo vivió Wittgenstein, qué estudió Wittgenstein, cuáles eran las tendencias que en aquel momento en que él existían. Es decir, para entender los juegos del lenguaje que Wittgenstein propone, de manera hermenéutica, necesitamos tener una amplia vincular toda una serie de variables que en ese momento vivían, teorías inclusive que estaban planteadas y de las que él se atreve a tomar como base para desarrollar toda su filosofía del lenguaje. Lo mismo que si hablamos de un Bertrand Russell o hablamos inclusive de un Martin Heidegger. Entonces, todo filosofar también, aunque no seamos filósofos de profesión, recuerden, está vinculado a el conocimiento que yo puedo tener asociado a esa pregunta y cómo la interpreto, basado en el contexto, en lo que yo vivo, pero también en lo que viven los demás, porque yo soy parte como ser social de ese contexto al que yo influyo y me es influido a mí. Me influye a mí. Entonces, dice por aquí, sé que esto se queda corto para la madre de muchas disciplinas teóricas, prácticas. Yo le diría a mi amiga, prácticas. Pues comprender el pensamiento y la razón humana es mucho más complejo. En mi caso, llevo la filosofía a un plano netamente personal, es decir, un modo de sentir y experimentar la vida entre la razón y las emociones. No podemos. Buenas noches, Gustavo. Ay, gracias por eso de grandioso, querida María. Quiero repetir esto de lo que dice mi amiga. Un modo de sentir y experimentar la vida entre la razón y las emociones. María Zambrano, una mujer filósofa, abogado, española, poeta, admirable, decía, hablaba de esas dos actitudes, es decir, de la razón y las emociones, porque en todo pensamiento, señores, no solo hay racionalidad, también hay emocionalidad. Y una de las críticas que hoy puedo hacer yo desde mi perspectiva filosófica es que no se está mirando todos los lados de la pregunta que se hace. Porque en toda pregunta no solo hay un aspecto no solo está lo filosófico, si está la emoción que influye a ese pensamiento que lleva al ser humano a pensar de esa manera, su situación particular de vida, las vivencias que está obteniendo en ese momento, las pérdidas que está obteniendo en ese instante. Es decir, cualquier análisis a una pregunta, nosotros necesitamos embullirla de
de variables que estén presentes en ese instante para poder acertar o aproximarnos a una respuesta que aun cuando transitoria nos puede ser útil para ese instante. Dice Gustavo, qué bonito lo que expresa tu amiga, razón y emociones. Ninguno es independiente del otro, así lo veo también. Bueno, y lo decía María Zambrano, poeta española, abogada, filósofa. Ay, Dios mío, una gran poeta. Lean la poesía de María Zambrano y verán qué hermosa es. Dice, hola mi querido Gustavito, te saluda Zaredil. Ya, buenas noches. Bueno, dice, terminamos aquí, dice, la actitud filosófica, que es un poco lo que comentaba antes, cuando surgen esas primeras preguntas desde la ignorancia y se empiezan a generar un montón de respuestas. Y la actitud poética, que para ella es la respuesta y la creadora de sentido. ¿Saben algo? Esto es importante. Para María Zambrano, que era filósofa, la respuesta está en la poesía. En la poesía. De hecho, la poesía fue el primer gran expresión del saber. La poesía. Todo era prosa poética. Y a partir de allí, ¿por qué? Porque no existía la palabra escrita. Y a partir de allí es donde emerge luego la filosofía. La filosofía. El anhelo es la respiración del alma, la manifestación de la esperanza. El anhelo es como el viento que llena las velas, pero luego necesita esperanza para avanzar. Por el contrario, la desesperanza lleva el barco a las rocas y el hundimiento, copiando textualmente a lo que dice María Zambrano de la razón poética. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Esta razón poética, su principal aportación filosófica, y que se cree diferencia de la razón meramente especulativa que ha caracterizado la historia del pensamiento occidental, trata de reivindicar los orígenes de la filosofía griega. Sí, señora, cuando la poesía y la filosofía iban de la mano, cuando convivían y no estaban separadas. No podemos disecar, argumentaba, la vida mediante la abstracción y el uso instrumental o técnico que aporta la razón. Simple, sencillo, dicho en 10 frases, lo que para María Zambrano era la importancia del uso de la razón y de la emotividad para encontrar y expresar la verdad que expresan, y discúlpenme, manifiestan, pero mejor dicho, la esencia de lo que nos hace humanos, seres humanos. Y ojalá que seres que busquemos saber e encontrarnos. Dice Teresa, gracias, me encantó este compartir, siempre sumando a nuestro haber y saber. Bueno, agradecelo a mi amiga poeta que hizo esa reflexión, dio su opinión desde esa visión poética y filosófica de María Zambrano. Dice por aquí, dice, otra opinión tenemos por aquí. La filosofía nos sirve para reflexionar, analizar y comprender la esencia de lo que somos. Se repite, la esencia de lo que somos. Ahora mi pregunta para ustedes esta noche es, pregúntense si no se lo han preguntado. Si se lo han preguntado, dejen su opinión allí. ¿Qué es la esencia de lo que somos? ¿Qué es lo que da sentido a la esencia de lo que somos? ¿Cuáles son las características de esa esencia de lo que somos como seres humanos? ¿Se lo han preguntado? Pregúntenselo. Entonces, analizar y comprender la esencia de lo que somos, eso, llevado a un plano personal, puede elevar la conciencia sobre sí mismo. Es el ideal. Esa
búsqueda de la esencia. Yo soy algunos dicen, para explicar la esencia, yo soy el que soy o la que soy. Cristo lo dijo muy claro: yo soy la verdad y la vida. Y quien cree en mí tendrá vida eterna. Esa fue su verdad. Y esa fue la verdad que Él nos quiso dejar. Ahora, unos pocos se posesionaron de ellos, o muchos. Otros seres como Cristo le expresaron a su manera. Confucio decía: somos seres vegetales, somos seres minerales, somos seres animales, en fin, somos seres humanos. Otros dicen: somos todos y somos uno. Somos todo con el uno. Somos el todo y el uno a la vez. Y algunos se atreven a decir: somos infinitos. Y otros, menos atrevidos, dicen: somos finitos, aunque seamos parte de un todo. Entonces, ¿dónde está la verdad? Por eso insisto, la verdad es escurridiza, la verdad es particular, la verdad es la de un grupo de personas que comulgan, son parte de una secta, que son parte de una religión, o que no teniendo religión inclusive, diciendo ser agnósticos o ateos, tienen su verdad, que es el decir ser ateo, el decir ser agnóstico, ya es su verdad. Solo que muchos, no entiendo yo por qué, diciéndose agnósticos o ateos, se ocuparon de hablar de verdades en las cuales no creían. Porque si yo no creo en Dios, ¿para qué hablo de Dios? Porque si yo no creo que el ser humano es emocionalidad, ¿para qué hablo de la tristeza? ¿Para qué le dedico un tratado a la tristeza? Como lo hizo Baruch Spinoza. Por ejemplo, que no fuera creyente, él era inmantista. Él creía que el mundo era un inmantismo, es decir, todo es Dios. Para Spinoza, todos somos Dios. Y sin embargo, él dedica una obra a estudiar el tema de la tristeza y cómo la tristeza influencia en el ser humano y lo hace sentirse como un ser oculto. Pero para eso les invito a leer el libro de la tristeza de Baruch Spinoza, filósofo holandés de origen judío. Ok. Luego dice: he llevado un plano personal, en un plano personal puede elevar la conciencia sobre sí mismo cuando hablaba de la esencia, y creo que este sentido filosófico va innato en el hombre. Bueno, es innato. El ser humano se ha desarrollado porque cuando se inventó la rueda, ¿por qué creen que se inventó la rueda? Porque el hombre se hizo preguntas, porque necesitaba encontrar una respuesta para aliviar la carga de sus pies al caminar y poder transportar todo lo que necesitaba para vivir de manera mucho más rápida. Eso no surge al azar, eso no cayó del cielo, sino
ni por una iluminación inmediata. No, surgió de que algunos se ocuparon de pensar cómo poder aligerar los procesos para transportarnos, para transportar lo que era necesario para la vida. Si no, no hay sentido. Ok. ¿Qué es para mí filosofar? Y allí te respondo, pero al escucharlo bien, veo que es el para qué. Para poder llevar una vida reflexiva, adaptativa, disruptiva, y eso me permite la conexión entre lo que soy, quién soy y el mundo que me rodea con una visión amplia. Totalmente de acuerdo. Para no solo tener una versión de mí misma, para saber esa conexión que hay conmigo, con mi esencia, con mi existencia y como esa existencia y esa esencia de lo que yo soy influye en el mundo. O puedo influir yo de manera positiva en el mundo. De eso se trata. Por aquí tenemos otra. Hay otra opinión y me dijo rotundamente, es la madre de todos los saberes. Y yo, por supuesto, creo que es la madre de todos los saberes. Todos, absolutamente todos, todos. No hay ciencia sin filosofía porque la ciencia vive de las preguntas, de las hipótesis, y una hipótesis puede llevar a unas respuestas que sean temporales y llega en el tiempo nueva respuesta. Es decir, la filosofía es reflejo de la atemporalidad. Atemporalidad en la que el ser humano y la vida y todas el desarrollo humano está envuelto. Esa atemporalidad. Que en la filosofía se toma como sustrato la racionalidad y la lógica. Entonces, eso es sumamente interesante porque me imagino que sin lógica, que es otra de las disciplinas filosóficas, la lógica, hermenéutica, epistemología, lógica, lenguaje, estética, ciencia, en todo hay filosofía. En una hipótesis hay filosofía. En un pensamiento hay filosofía. Por muy vacío que parezca. Es más, en el vacío hay filosofía. Así pienso yo. Cuando nos sentimos vacíos, cuando hablamos del vacío, allí es el momento preciso para comenzar a hacer filosofía. Cuando estamos en esa sensación de vacío que nos paraliza, que no nos da sentido en la filosofía. Uno de los aportes que me dio esta persona cuando me habla de que es la madre de todos los saberes es una referencia que hace al hombre del Vitruvio, esa gran imagen que nos dibujó Leonardo da Vinci, el hombre del Vitruvio. Y voy a leer lo que para mí significó eso. Ese hombre del Vitruvio expresa el humanismo, pues es un claro ejemplo renacentista. Recuerden que Leonardo irrumpe en el Renacimiento, en la era en la que la razón es despojada de la fe, separada de la fe, con el surgimiento de los ilustrados, donde
La vida dejó de ser teocéntrica para convertirse en antropocéntrica. Y, dice Saladin, me encantó esa interpretación de la vacuidad. Invita al porqué, claro. Sí, señor. Pero yo quiero que a todos nos quede claro algo, que no solo es el porqué, también el para qué. Porque el porqué me permite encontrar respuesta a un problema, sobre todo en las ciencias médicas. Saladin, tú eres médico, y los porqués te busca a revisar pasado, a revisar elementos químicos, una serie de variables que tomen en cuenta los médicos para dar un diagnóstico acertado. Pero también los para qué son importantes. ¿Para qué vivió un cáncer hace 30 años? ¿Para qué decidí venir ciego a este mundo? O sin manos. ¿Para qué me sirve este sufrimiento de hoy? Eso sirve también para filosofar y para encontrar respuesta. No solo para este instante, sino para proyectarme en el futuro. Porque si bien hoy vivimos en esa constante del aquí y el ahora, somos lo que somos por lo que fuimos, lo que seremos, somos de cómo nos proyectamos hacia el futuro. Si yo me proyecto como un ser acabado, ¿cuál es el sentido de seguir viviendo? Si yo me proyecto como un ser que no cambia, cuando Heráclito habla del constante cambio, y para que haya constante cambio tiene que haber un tiempo en el que se cambie. ¿Para qué entonces buscar el bienestar? Si cuando llego a mi máximo bienestar, ya yo he logrado todo y no hay nada más que hacer. Replicar la misma tarea todos los días. Así es, sucede el por qué conduce al para qué. Entonces nos adentramos al humanismo y volvamos al humanismo. Dice, y esto fue lo que me quedó y lo que yo quise escribir. Representa la corriente renacentista filosófica que ponía al ser humano en el centro de todas las cosas. Da Vinci, al representar al hombre inscrito en figuras geométricas perfectas, estaba exaltando la racionalidad y la capacidad del ser humano. Además, la idea del cuerpo como un microcosmo representa una miniatura del universo, que es una noción que se remonta no solo al Renacimiento, sino a la antigüedad, y que fue retomada por ellos. El hombre del Vitruvio refleja esta idea al mostrar al hombre como el centro de un universo ordenado y cósmico y armónico. Además, es la búsqueda de las proporciones ideales en el cuerpo humano, ligado estrechamente a la idea de la belleza y la armonía, conceptos fundamentales en la filosofía clásica y renacentista. Por eso cuando decimos que nace el Renacimiento y nace la Ilustración, que dicen que es darle la espalda a la escolástica y es darle la espalda a Aristóteles y a Platón, no, señor, todo lo contrario. Renacimiento, renacer, pero fundándose en las raíces de la antigua Grecia. Si no, vean el arte.
y revisen de los que las ciencias posteriores tuvieron que tomarse, asirse para lograr seguir avanzando. Así que a veces damos por verdades cosas que hemos escuchado una vez y que no son tan verdades, que también tienen su cuestionamiento. Da Vinci, al basarse en el Vitruvio, buscaba encontrar las proporciones perfectas que reflejan no solo la armonía del universo, sino del ser humano. Además, es el resultado de una minuciosa observación del estudio de la anatomía humana. Representa la idea de que a través de la razón y el conocimiento podemos comprender el mundo que nos rodea. En resumen, es la expresión de una época que busca la armonía y la proporción, la relación entre el microcosmo y el macrocosmo, que hoy está de moda. Eso sigue estando presente, y el papel de ellos en la comprensión del mundo. Así que, queridos amigos, es mucho, mucho lo que nosotros tenemos para encontrar en cada artista, en cada arquitecto, en cada matemático, en cada abogado, en cada psicólogo, en cada político, en cada carpintero, en cada jardinero, en cualquier ser humano con el que nos contactamos, la posibilidad de que sea sembrador de preguntas, de cuestionamientos, que nos amplifique la visión de nuestro mundo, no solo exterior, sino interior. No solo del mundo nuestro interior, sino del mundo exterior. Voy a leer ahora la opinión de un gran amigo mío que está por aquí. Por aquí digo yo, no sé si está aquí en el chat, pero está aquí. Y dice así: esta opinión me encantó también. Bueno, en general todas las opiniones me encantaron, pero esta me encantó mucho. Y dice: bueno, me pregunta para qué sirve la filosofía. Para mí es como una brújula. Sin duda alguna es una brújula. Nos orienta el camino. Sirve para orientar y para guiar la vida de los hombres, tanto de manera individual como colectivamente, porque también responde no solamente a inquietudes particulares, sino de la sociedad. Es un marco de actuación, son las bases de nuestro pensamiento y de nuestra conducta. Sobre todo, pienso que es muy importante la ética y no sé, la hermenéutica. No sé si estrictamente es así porque yo no soy filósofo, pero la hermenéutica, porque ante el vacío de concepto que nosotros tenemos, es importante llenarlos con ella. El relativismo, el vaciamiento de concepto a nivel político, a nivel social. Entonces yo diría que eso es impresionante, cómo todas las ciencias sociales comienzan y todas las ciencias comienzan con filosofía, porque cómo comienza la economía comienza como una ciencia moral que trata de determinar precisamente la eticidad de los intercambios económicos y la justicia de los intercambios económicos, y de ahí nace la economía y la política. Todas las ciencias, todo viene de la filosofía, de las ciencias naturales, inclusive también le deben mucho a la filosofía. Por eso es que dejo por eso es que yo creo en ella, la madre de todos los conocimientos, sistematizados, como están sistematizados, porque entonces imprimen el debate de qué es ciencia, qué no es ciencia,
pero hasta eso nos determina la filosofía. Impresionante, me encantó la opinión y es verdad. Todo está impregnado de filosofía. La política, hay una rama de la filosofía que es la filosofía política. La filosofía que nos habla de cómo nosotros necesitamos organizarnos como sociedad. ¿Cuáles son las normas que nos permiten convivir en la sociedad sin que ellas se opriman la libertad del ser humano? La filosofía, perdón, que está viendo una llamada y no puedo atender. ¿Por qué será que en este momento me llaman si no deben llamarme? Y se convierte en un distractor, definitivamente. Entonces, la filosofía política, que es la que nos invita a poder convivir en sociedad, a respetarnos unos a otros, a vivir dentro de un marco de libertades, que hoy lamentablemente no dice espectacular filosofía, lo ético, moral, deontológico. Claro, sin ética. Y miren que el gran padre de la ética filosófica es Aristóteles. Escribió 3 éticas, entre ellas la más conocida, la Ética Nicómaco, dedicada a su hijo. Y habló de la amistad como parte de su filosofía política, porque la amistad ejercida como un bien que todo político debía favorecer, y que era solo a través de la educación que se podía forjar esa amistad, donde el respeto, donde la comunidad cobra sentido, donde la conciencia, el apoyo, la sororidad, la solidaridad, la empatía, ese encuentro no solo con la ley por la ley misma, sino porque la ley me permite respetar a los demás. Pero lamentablemente, como la filosofía es enemiga del poder, la gran enemiga del poder, hoy la filosofía política también ha sido atropellada por esos falsos políticos que nos hablan de una libertad que nos lleva a la opresión, que nos habla de una libertad donde en lugar de hacernos libres nos esclaviza al rendimiento, a la productividad, a la búsqueda del dinero fácil en pro del perjuicio de otros, que nos lleva a que la política se ejerza desde un populismo y desde una visión totalitaria del mundo, donde no tienen cabida las diferentes ideologías, donde solo se quiere imponer una ideología, donde solo la posverdad, donde solo la factuosidad, es decir, los hechos que ellos no quieren vender son los únicos válidos, donde nos quieren convertir en seres videntes, mas no pensantes, por cómo se hace un uso desmedido de la propaganda, de la falsa información, de los falsos influencers
que en lugar de convertirse en maestro del saber, se convierten en el maestro de intereses mezquinos, por el cual reciben un pago. Eso también desprestigia no la filosofía política, sino la filosofía política que ellos quieren vender. Muchos critican que la filosofía antigua y parte de la filosofía escolástica se ocupó de explicar. Las preguntas eran para explicar. Pero bien, podría haber algo de eso de verdad. Ahora no solo fue para explicar. Era para que de allí nosotros deriváramos nuevas preguntas que implicaran el conocernos a nosotros mismos, como aparece en el oráculo de Delfo. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Pero cuando ese conocerse a sí mismo se maneja solo desde una perspectiva donde un mundo espiritual interior que pareciera no tener conexión con el mundo social en el que habitamos, se convierte también en una falacia, porque no se puede ejercer la espiritualidad si no es en la convivencia con la sociedad en la que vivimos. Y lamentablemente nos convertimos en presas fáciles de todos aquellos que quieren imponer lo políticamente correcto, las posverdades, las posfacticidades, y nos quieren hacer creer que todo lo dicho anteriormente carece de utilidad, porque ahora la vida es utilitaria y lo que no es útil no sirve. Y allí entonces, por los que filósofos modernos pegan a gritos al cielo, hablando de una vida donde el espectáculo es lo que priva, una vida donde lo líquido es lo que priva, como decía Bauman, o como dice Lipovetsky, o como dice Byung-Chul Han, donde la vida de la productividad es lo que también priva, y paren ustedes contar, y donde nuevas ideologías emergen solo porque quieren hacer creernos que es lo único válido, porque es parte del progreso del ser humano, porque, ojo, cuidado, el hecho de que vayamos hacia nuevos siglos no significa de que sean siglos de progreso, pueden ser siglos de oscurantismo también, siglos de retroceso, siglos de parálisis del mundo. Dice Saredil, el autoritario niega la filosofía para privar la libertad. Claro que sí. Tan cierto que la independencia de los poderes es gestada desde la filosofía. Claro que es gestada de la filosofía, pero fíjate, hoy en día, hablando de filosofía política, en un juicio se valora más una prueba de un influencer que alguien que desde la filosofía del derecho argumente algo. Porque estamos viviendo en la sociedad de lo mediático, pero de lo mediático chiquito, de lo mediático que empobrece, no de lo mediático que engrandece. Y ese es el gran reto que tiene esta humanidad. Cuando dejamos de ver el conjunto, cuando dejamos de ver el todo y nos quedamos en una parte, corremos el gran riesgo de aniquilarnos como seres humanos, de paralizarnos como seres humanos y de hacer de todas las disciplinas, de todas y cada una de las disciplinas que la filosofía como madre se ocupó de desarrollar, esclavas del poder político que hoy está queriendo
limitar al ser humano en lugar de un ser con una esencia, producto de un ser infinito, llámelo universo, macrocosmo, Dios, como usted quiera llamarlo, privarlo de esa majestuosidad para empequeñecerlo, para convertirlo en una cosa manipulable, en una masa acrítica. Donde se censure aquello que no sea políticamente correcto. Es decir, se censura la verdad que algunos creemos tener en pos de la posverdad que otros nos quieren imponer. Y allí no solo los políticos, allí las universidades, allí los centros empresariales, todos confabulados para imponernos un discurso de dominación donde el ser humano será un títere manejado a su antojo. Por eso, queridos amigos, yo les invito a ver más allá de las 13 pulgadas de su nariz, a ver más allá de los sentimientos y de las emociones, a ver más allá solo desde el pensamiento, solo desde el cuestionamiento o solo desde el discernimiento. Hay que ver el todo y sus partes, cada una de ellas, y saber qué me quieren vender por allá, qué me quieren vender por allí, y yo tener la decisión de si lo quiero comprar, si me es útil para mi vida, si me sirve para la crianza de mis hijos, si me sirve para forjarme como mejor ciudadana, si me sirve para ser más solidaria, si me sirve para pensar en el otro, para hacer de esta humanidad algo mejor y mucho más sensible. Y no solo una humanidad donde solo prive la falsa alegría, el creer que todos somos perfectos, chéveres. No, porque todos los días dedico un tiempo a la oración, dedico un tiempo a esa flagelación que no es la antigua, pero que hay otras formas de flagelarnos y que nos llevan a limitarnos. A limitarnos. La filosofía sirve para todo esto que les estoy diciendo, para todo esto que nuestros amigos, cada uno con sus aportes, ha dado. Y para mucho más. Pero tengan claro esto. La filosofía tiene una gran enemiga. Y es el poder. A los niños, anteriormente, y no sé si hoy, no se les enseñaba a desarrollar su visión crítica, su pensamiento crítico. Se les enseñaba a memorizar. Y si usted decía algo, recuerde aquí quién es la autoridad. Le decían. Entonces, la educación era la gestión del poder de un maestro sobre sus alumnos. Por ejemplo, y así como en la educación, en las ciencias lo vemos. Porque no es que no irrumpan nuevas ideologías, no es que no irrumpan nuevos pensamientos. La filosofía se hizo no solo para explicar, se forjó no solo para explicar el pensamiento, sino para transformarlo. La filosofía es transformadora, pero transformadora para el bien, no para el mal. Ahora, ¿qué es el bien y el mal? También eso tenemos que verlo, y también tenemos que verlo no solo hacia nuestro interior, sino cuando nos llegan esos mensajes. ¿Cuánto de comodidad hay en nosotros por no querer enfrentar
aquello que creemos va en contra de valores primigenios. ¿Cuánto? Yo espero que estas reflexiones sirvan para muchos. Quizás algunos no estarán de acuerdo, otros lo estarán. A mí lo que me importa es poder expresarla, poder dejar algo desde mi pobre perspectiva, desde mi poca capacidad de razonar, porque todavía tengo mucho camino por desandar, muchas respuestas que buscar. Pero lo importante es atreverse. Como diría Kant, sapere audi. Atrévete a pensar. No te quedes ensimismado. No te dejes contar historias sin antes revisar esas historias. Busca y vas a encontrar. Y si sientes que esas son las verdades, defiéndelas. Pero no porque hayas sido indiferente a los mensajes que te hayan dado, sino porque te sirvieron para poder darte cuenta qué querían hacer de ti los otros, cómo pensaban de ti los otros, cómo te ven como ser humano. Y a partir de ello, tomar decisiones de cambio de vida. Así que quiero escuchar opiniones porque tengo ratito que no escucho opiniones. Por aquí tengo otras. A ver. Voy a leer esta que me encantó también. Todas me encantaron. La filosofía sirve para cuestionarlo todo. Básicamente para darte cuenta que todo lo que te rodea puede ser de otra manera y que uno vive inmerso en un sentido común que te chupa y que te quita libertad. En ese sentido, apropiarnos de ella, es decir, apropiarse de esa libertad. La filosofía nos emancipa. Con sus preguntas tan raras, extrañas y a veces estrambóticas, con su cuestionamiento radicalizado, es un arma, una herramienta que surge solo de nuestra mente y con la cual podemos realmente cambiar el mundo, transformarlo, haciendo ejercicio de la pregunta, preguntando lo que en general todo el mundo dice que es una pregunta sin sentido que la filosofía se hace, preguntas que parecen vistas como tontas. Incluso sin la filosofía no hay pregunta para encontrar respuestas. Así que, queridos amigos, la filosofía sirve para eso y para mucho más. Y quiero terminar con un filósofo que habla del poder, y es Michel Foucault. Y Michel Foucault decía lo siguiente: la filosofía no es una actividad contemplativa, sino una práctica política que nos permite transformar el mundo. A través de la filosofía podemos comprender mejor nuestra realidad, analizando las relaciones de poder que nos conforman, cuestionar el estatus, desafiando las verdades establecidas, imaginar un mundo futuro, creando nuevas formas de pensar y de vivir. Y yo les invito a que con la filosofía cada uno de nosotros pueda
encontrar el camino, la verdad y la vida tomando las palabras de Cristo. Soy cristiana y sé que Cristo es Cristo. Y sé que los dogmas de la iglesia son dogmas impuestas muchos años y por algunos concilios que vinieron después. Pero si me ciño a la verdad de Cristo, Cristo es luz, como somos cada uno de nosotros. Somos luces que cada noche oscura, como en tiempos otroras, aparecía el hombre con su lámpara para encender las luces de la calle. Seamos nosotros ese ser humano que enciende luces en los corazones de los demás, con preguntas, a veces chocantes, a veces mordaces, a veces sin aún gustarles a otros. Lo que es imperativo que nosotros como seres humanos honremos, que es nuestra vida interior, nuestra ética, nuestro vivir en hermandad, para que así podamos ser realmente donadores de un mundo mejor para las futuras generaciones. Eso sí, con la responsabilidad de cuestionarlo todo, de preguntarnos todo, de no aceptar por verdad algo a primera vista, algo que seduce a nuestros oídos, sino la verdad que se explora, la verdad que se busca en lo más íntimo de una noche oscura del alma o del vacío existencial en el que en algún momento nos podamos encontrar. Creo que allí está nuestra misión, el poder no solo darle sentido con los 5 sentidos que ya trajimos a la vida nuestra, sino a la de los otros. Y darle un mundo, de donarle la libertad a la que tenemos derecho, eso sí, respetándonos unos a los otros, no imponiéndose unos a otros, no bajo la doblegación ni el dominio, sino del bien común en el que necesitamos vivir. Dice Saredil, extraordinaria es tu reflexión, respetada querida María, te sumergiste en todas las aristas de la filosofía. Gracias Saredil, gracias a todos, Jesús, un gran filósofo indudablemente, un gran filósofo. En la Biblia hay filosofía, en el Corán hay filosofía, en todas las escuelas orientales hay filosofía. La vida es filosofía. Ahora, filosofía para vivir, no para morir. Porque aún muriendo, podremos seguir viviendo a través de las semillas que se convierten en raíces tan profundas que pasarán los años y alguien se acordará de ti. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Gracias a todos los que dieron su opinión, a todos los que participaron en este en vivo y a todos los que consecuentemente me acompañan.